Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. En la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a ver hoy un mensaje muy especial, muy particular. Se llama La decisión de hoy, una cosecha de mañana. Y fíjate qué visión tuvo Juan mientras él estaba en el Espíritu, estaba viendo todo esto. Él vio a la iglesia, no solamente la iglesia futura, sino presente, tanto en el corazón de Dios como en la realidad que él estaba vislumbrando. Y lo que escribió en el capítulo 14 para nosotros debe de ser una urgencia de tener en cuenta, porque determina exactamente lo que está sucediendo hoy. Una decisión que hoy estoy tomando determina lo que va a ocurrir en el espacio eterno. Y si te recuerdas, la semana pasada veíamos cómo en el mundo este sistema orquestado para atraer nuestros afectos, que nos ofrece seguridades pasajeras, falsas, de repente el consumismo, el placer en las cosas, incluso la fornicación espiritual, el inclinar nuestro corazón hacia los afanes. Pero lo que vamos a ver en este capítulo es que Cristo va a cosechar a su iglesia. Y no solamente va a cosechar a su iglesia para sí, sino que también va a cosechar la tierra contra todos aquellos que no decidieron por él, contra todos aquellos que no tomaron una postura en cuanto a la fe de Jesús. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿de qué lado voy a ser cegado? Cegado es como de cosechado, ¿eh? No cegado de ya no vi nada, sino de qué lado voy a ser cosechado, ¿de qué lado? Porque el mismo Jesús va a hacer esta separación. Así que vamos a ver 3 puntos en este estudio. El primero es el Cordero de pie en Sión. El segundo es el Evangelio eterno. Y finalmente, la siega del Cordero, la cosecha. Vamos a orar. Señor, háblanos en esta mañana. Déjanos entender tu palabra, déjanos comprenderte. Déjanos saber, Señor, que tú estás con nosotros. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, habla a nuestra decisión también, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Cordero está de pie. Fíjate, el versículo 1 dice: miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. ¿Cómo está el Cordero? Está de pie, no está ausente, durmiendo, distraído, está de pie, está listo para actuar, está con esta disposición, pero lo que llama la atención es que dice que está en el monte de Sión. Y el monte Sión es una representación también de victoria. Si tú recuerdas, en el capítulo 5, estuvimos viendo acerca del Cordero que estaba inmolado.
este cordero que había sido lastimado y herido, pero aquí lo vemos, el cordero está de pie. Ahora, si tú haces esa comparación a una oveja que está lastimada, pues simplemente está echada, está tirada. Pero aquí el cordero, dice el versículo 1, está de pie. El cordero está de pie porque ha vencido. Él está firme. Fíjate que dice Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no tiene más dominio sobre él. Qué hermoso es ver que la palabra de Dios nos recuerda que el Cordero ha vencido. Y esto es bien importante que nosotros tengamos claro, porque en el momento de la gran tribulación, cuando la muerte va a ser suelta, cuando va a haber gran mortandad, y lo hemos visto a través de las diferentes copas y a través de los diferentes sellos, y hemos visto cómo hay tanta mortandad. Dice la palabra de Dios que la muerte ya no tiene poder ni dominio sobre el Cordero, sobre Cristo, el que está parado en el monte de Sión. Ahora, cuando nosotros nos referimos a Sión, si lo vemos a lo largo de las Escrituras, es un lugar donde Jesús ha hecho habitación o ha hecho un lugar donde mora la presencia de Dios. Es donde el Rey reina. Es un símbolo de encuentro. Y qué hermoso que vemos ahí precisamente que está con ¿quiénes? Con los 144,000. Ahora, los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos mencionaban inicialmente que solamente 144,000 de los testigos de Jehová iban a ser salvos. Y ya vimos quiénes son estos 144,000, que es este remanente de la iglesia que pasa la gran tribulación y que son mártires y que son aquellos que entregaron su vida, pero están ahí en la presencia de Dios, están junto con Él. Pero también vemos cómo es que nos está enseñando es tener esta comunión e intimidad delante de Dios y buscar estar en su presencia. Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Y ahí está el Cordero, en el lugar de la presencia de Dios. Ahí está la victoria y lo acompañan estos 144,000, que son 12 tribus, 12 apóstoles multiplicados por 1,000. O sea, la plenitud completa de la iglesia redimida. Pero fíjate qué dice ahí el versículo. El versículo 1. Y tienen inscrito en sus frentes el nombre de Él y el nombre de su Padre. ¿Sí estamos ahí? ¿Te acuerdas cómo cerramos el capítulo 13? La bestia marcando a los que son suyos, poniéndoles en su frente un número, el 666, que ya vimos que no es que sea, el centro no es la marca, el centro es la adoración a todo lo que es anticristo. Y de repente empezamos el capítulo 14 poniendo un contraste y poniendo una diferencia tajante, poniéndoles la marca a aquellos, en la frente a aquellos que habían entregado su vida a Dios. Hoy tú tienes el sello del Espíritu Santo. Hoy tú tienes esa marca en tu frente, en la que dice de quién eres. Ahora, yo no sé cuál es esa marca. Ya la tienes. Yo no sé si es la marca de la bestia o si es
¿Qué dice? El nombre de él y el nombre de su padre. Yo no lo sé. Puedo ver por el fruto de algunos a lo mejor, pero tú sí sabes. Tú sí sabes si llevas en tu frente la identidad de Cristo. Tú sí sabes si llevas en tu frente la identidad del Padre. Tú sí sabes si perteneces al sistema del mundo o perteneces a Dios. Tú sí sabes a quién le has entregado tu vida y a quién sometes tus decisiones. Tú sí sabes de quién eres. ¿Recuerdas qué dice Apocalipsis 3:12? Ahí si estás en tu Biblia, regrésate un par de hojas. O unas 4 o 6 hojas. Y dice, Apocalipsis 3:12, al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Te das cuenta? Dios te ha puesto su nombre. Y no solamente te ha puesto su nombre, sino que te ha hecho vencedor. Ahora, versículo 2 y 3 dice, oí una voz del cielo como sonido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que habían sido redimidos de entre la tierra. Ahora, aquí hay una verdad interesante. Ahora que estamos en esta experiencia del mundial, tuvimos la amarga, muy amarga, triste, decepcionante experiencia de perder el último partido. Pero no fue la misma experiencia de unos días atrás, ¿cierto? ¿Cómo se cantaba ¿qué fue el martes? El martes, cuando ganó México contra Ecuador, ¿no? Se celebraba y toda la noche, y el ángel de la independencia estaba, por favor. Y bueno, ¿a quién se celebraba? Pues al que había ganado. ¿Y cómo estaban el domingo? Los que habían comprado su reserva especial porque dijeron, no, pero si gana México, me acabo todo mi producto. Y resulta que se les quedó todo porque en menos de una hora el ángel de la independencia estaba vacío. Se vació más rápido de cuando se llenó. ¿Por qué? Porque México no había ganado. Ahora, es un ejemplo muy tonto si quieres, pero clarifica a quién se le da la alabanza, a quién se le canta, a quién se le declara quién es el más grande y el que merece nuestra devoción. ¿Te das cuenta que aquí estos versículos nos están diciendo quién es el que venció? ¿Quién es el que ganó el partido? Porque el martes a que celebramos a Ecuador, no sabía a que habíamos ganado la Copa del Mundo. Pero en este momento de Apocalipsis y estos versículos nos está diciendo, había el sonido de muchas aguas y un sonido de un gran trueno y de arpistas tocando sus arpas y cantando un canto nuevo delante del trono. Todos aquellos que reconocían quién era el vencedor y quién era el que había sido digno. Pero solamente podían cantar unos, porque los de Ecuador no estaban cantándole a México, porque los de México no le cantamos a Inglaterra. Es más, todos estábamos esperando que ayer le ganara Noruega a Inglaterra para que le diera una lección. Solamente aquellos que habían reconocido
que habían sido redimidos en la tierra, son los que podían cantar este cántico nuevo. Y déjame preguntarte si tú has sido redimido en la tierra. Dime si tú has sido redimido de tus pecados, si has sido redimido de tu culpa y de la transgresión que habías cometido delante de Dios. Si has aceptado a Jesús en tu corazón, tú eres este redimido entre la tierra que puede aprender el cántico. Y hay un montón de este tema que quiero decir. No puedo decir todo, pero fíjate que este cántico es un cántico de tu experiencia personal de redención. Nadie puede cantar un canto nuevo sino tú mismo que has sido redimido. Nadie va a cantar el mismo canto porque nadie fue redimido de la misma manera. Bueno, fuimos redimidos a través de Jesús de la única manera. Pero mi historia de redención es mi historia de redención. Y yo puedo cantar de dónde me sacó a mí el Señor. Y seguramente cada uno de ustedes va a poder cantar delante de Dios diciendo su propia experiencia y cantar su propio cántico nuevo. Esta canción es de aquel que estuvo en el fuego de la tribulación, pero escogió a Cristo. Es el grito de aquel que que fue tentado para adorar a la bestia y dijo que no. Es la alegría de aquel que murió a sí mismo y descubrió que en Cristo hay vida. Sabes, este cántico no se aprende en ningún seminario. Este cántico se aprende en los pies de la cruz del Calvario. Se aprende cuando yo soy obediente a la cruz. Se aprende cuando voy atravesando el fuego y puedo conocer quién es Dios y soy redimido por medio de la sangre de Jesús. Es ese cántico nuevo que nos va a llevar a tener esa experiencia personal con Dios. Salmos capítulo 40, versículo 3 dice: puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Todos aquellos que fueron redimidos por su sangre. Dice el versículo 4: y estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y cuando dice que no se contaminaron, ¿qué significa? Significa que no se dejaron seducir. Obviamente no está hablando aquí de mujeres, bueno, entonces las mujeres están exentas, ¿no? Y pues, no, estamos hablando de aquellos que no se dejaron seducir. En este mundo que nos ofrece todas las cosas, porque hay un mundo que nos ofrece poder, hay un mundo que nos ofrece placer, hay un mundo que nos ofrece una seguridad pasajera, o simplemente con la marca de la bestia nos está diciendo para poder comprar y vender. Fíjate, desde entonces ya había un sistema ahí capitalista, ¿no? Historia para otra predicación. Pero estos 144,000 dijeron no. Cuando la bestia los tentó, ellos dijeron no. Ellos escucharon el evangelio a tiempo y rechazaron la marca de la bestia. Cuando el mundo les ofreció sus afanes, cuando el mundo les ofreció una religión legalista, cuando el mundo ofreció dioses falsos, ellos eligieron a Cristo. Y hoy, mis hermanos, tú y yo tenemos estas mismas tentaciones por medio del enemigo, en la que somos seducidos no solo a dirigir nuestros afectos, sino realmente a ponernos una marca de pertenencia a otro sistema. Y somos tentados a decir que sí, porque yo quiero salir de mis deudas más rápido, porque quiero salir de mi dolor más rápido, porque quiero salir de mi problema más rápido, pero tenemos la oportunidad de elegir a Cristo y de obedecerle y de seguirle. Porque dice el texto: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera
que va. Ahora, hay una historia que está saliendo ahí de las ovejas detectives en Prime, no sé si lo han visto. Y van preguntando y se dice, ¿y esto qué es? Dice, es una iglesia, es donde adoran a un Dios. Dice, bueno, pero es un Dios, es un cordero. Dice, sí, pero es un cordero, pero también es pastor. O dice, eso está muy loco. Pero dice la Biblia, yo soy el buen pastor. Este cordero es el buen pastor. Y Juan capítulo 10, versículo 27 dice, y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Las ovejas que han tomado a Cristo como su centro, las ovejas que han escogido a este Cristo como su pastor, no van donde ellos quieren, no siguen su propio corazón, siguen donde va su Cristo. Y esto es obediencia. Y esto es sumisión. Y sabes, mi hermano, esto debe ser un acto liberador. Porque entonces vamos obedeciendo a aquel que dio su vida por mí. Aquel que sabe cuál es, que su voluntad es agradable y perfecta. Y yo lo sigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Oye, Señor, pero ¿por qué me traes por aquí? ¿No se supone que me harás descansar sobre verdes pastos? El Salmo 23. ¿Se saben el Salmo 23, verdad? ¿O vamos allá? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y hay gente, mucha gente que lee este pasaje como una poesía muy bonita, ¿no? Y dicen, sobre verdes pastos me va a hacer descansar. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué hermoso! Pero también sigue diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué dice? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bonito, mira, estar no junto a la playa, sino junto a una laguna hermosa. De repente ves un pececito que salta ahí. Qué bonito es eso. Qué bonito es esa parte de ser pastoreado por Dios. Pero también dice, en lugares de delicado, perdón, aunque ande en valle de sombra de muerte, ahí también Dios me pastorea. Ahí también Dios me guía. Ahí también me hace caminar Dios. ¿A alguien le gusta caminar por el valle de sombra de muerte? Yo te voy a decir que si por el valle de sombra de muerte va a ir Cristo conmigo y su aliento, su vara me infundirá aliento y su cayado va a ser mi soporte, mi sostén, yo voy por valle de sombra de muerte. Porque dice el texto, siguen al Cordero solamente por los lugares de delicados pastos y de aguas tranquilas. Así dice. Entonces, ¿quién quiere ir por valle de sombra de muerte? ¿Cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia? Entonces, no van siguiendo su corazón, van siguiendo a su Cristo, van siguiendo a su pastor que los va a llevar, porque no nos va a dejar en valle de sombra de muerte. La palabra, el capítulo 23 de los Salmos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Dónde quedó el valle de la sombra y de la muerte? Si estoy sentado a la mesa y todos mis angustiadores están viendo cómo me están atendiendo.
en una mesa donde el rey está atendiendo, donde me está dando lo que necesito. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Versículo 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces aquí me vas a decir, bueno, es que entonces ellos nunca mintieron. No. El problema no es si ellos mintieron, el problema es que ellos fueron, ¿qué dice el versículo anterior? Fueron redimidos. Fueron hechos justos delante de Dios. Por eso no fue hallada mentira en su boca. En este cántico nuevo que ellos estaban diciendo delante de Dios, no era mentira ese cántico nuevo. Esa adoración que ellos estaban dando no era mentira, porque habían sido redimidos y habían sido hallados y puestos sin mancha delante del trono de Dios. Estaban libres del pecado. No porque vivieron vidas perfectas. ¿Hay alguno entre nosotros? Es porque al caminar por donde quiera que el pastor me lleva, yo soy redimido, transformado, limpiado y hechos nuevos. ¿Sí vas conmigo? Primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia. Y entonces de un corazón limpio nace un cántico nuevo. Un cántico nuevo no puede nacer de un corazón corrupto. Nace de aquel que conoce quién es Cristo, que lo ve puesto de pie en el monte de Sión en victoria. Y esto es ser la iglesia de Cristo. Esto no es religión, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo no es un tema de ir paso por paso en cumplimiento, sino más bien es en que tengo la identidad de mi Padre en la frente, soy libre porque conozco a Cristo, porque tengo mi boca limpia por medio de la transformación de lo que hace la redención, siguiendo a Cristo paso a paso, donde quiera que Él va. Qué alegría, ¿no? Punto número 2. Me voy a ir un poquito más rápido porque el Evangelio eterno, y después de contemplar al Cordero de pie sobre el monte y a los redimidos, y este contraste, vemos algo antes de que aparezca la ciega final, y es un llamado. Nuevamente Dios mostrando su misericordia, nuevamente Dios poniendo, antes de hacer la cosecha final, antes de dar ya el fin, Dios todavía lanza una oportunidad más al arrepentimiento. Si tú recuerdas el capítulo 13, vimos cómo el falso profeta habló un falso evangelio. ¿Sí acuerdas? Vimos cómo el falso profeta empezó a hablar con engaños y empezó a hablar este evangelio corrupto, pero Juan nos está hablando aquí de 3 ángeles que vuelan en medio del cielo trayendo una realidad, un mismo evangelio acerca de la salvación. Y el primer ángel nos dice a quién es la verdadera adoración. Versículo 6 dice, y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El evangelio eterno, fíjate, hay un solo evangelio. Hay un solo mensaje que es desde el principio.
tan eterno y tan antiguo como lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Este evangelio es el mismo, el Salvador. Desde aquel que creó el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es el mismo mensaje de salvación en el que nos dice, teme a Dios y dale gloria. El capítulo anterior vimos cómo toda nación, tribu, lengua y pueblo escuchó otro evangelio. Pero aquí este mensaje les fue llegado a todos los que podían escuchar, que Dios siempre ha salvado por medio de la gracia a través de la fe. Es el mismo fundamento. Dios nos ha dado un solo evangelio. Y si nosotros escuchamos otro evangelio, no importa, mi hermano, si yo vengo a decirte una cosa distinta a este evangelio, entonces no me escuches, aunque yo sea el pastor. Si yo vengo a predicarte algo diferente, dice Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. De repente hay muchos evangelios actualmente. El evangelio de la ideología de género, el evangelio del Islam, el evangelio de las religiones, el evangelio del amor propio. Y aquí el ángel nos está diciendo, hay un solo evangelio que nos remonta a adorar a aquel que hizo todas las cosas. El otro evangelio te llama a adorar al dragón, pero este evangelio te dice, adora al Creador. Reconoce quién es Dios, dale ese lugar en tu corazón, deja de vivir como si tú eres el centro y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Recuerdas que el capítulo 13 dice que el falso profeta decía que adoraran al dragón y a su imagen? Y tal vez nosotros no tenemos una estatua del anticristo, pero estamos tentados a rendir nuestra adoración a otras cosas, como el trabajo, nuestros hijos, nuestros problemas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, aquello que le dedicas tu energía, tu tiempo, tu dinero. Ese es el centro de tu adoración. El segundo ángel nos está diciendo acerca de la caída de Babilonia, dice el versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho... Me perdí. Ya me encontré. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, pon atención aquí, al vino del furor de su fornicación. Ponle pausa ahí porque vamos a regresar ahorita ahí. Este segundo ángel está hablando acerca del destino de este sistema que ha rechazado a Dios. ¿Qué es lo que le va a acontecer? Es como aquel ¿qué decíamos? Déjenme regresar al ejemplo del Mundial y México. Y decíamos, hoy gana México, ¿no es cierto? Hoy gana, pero si apenas va a jugar. Sí, pero hoy gana. En esta misma intención, este ángel está diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Todo aquel sistema que ha sido contra Dios, todo aquel sistema que ha sido anticristo, esta declaración del ángel está diciendo, su destino es la derrota, ha caído. Aunque nosotros vemos todavía y vemos alrededor este sistema que está funcionando, este sistema que sigue distrayéndonos, pero su destino ya está escrito. Su destino es su destrucción.
Babilonia, en términos estrictos, era este imperio que prometía riquezas, placer, seguridad e identidad. Y sin embargo, todo eso va a terminar derrumbándose. El mundo siempre nos va a prometer algo más de lo que realmente puede cumplir. Y debemos de tener mucho cuidado porque nos va a prometer que vamos a tener más placer si tenemos sexo fuera del matrimonio. Va a ser más divertido si lo hacemos de una manera ilegal. Vas a traer mejores rendimientos. Vas a poder tener un mejor patrimonio si haces una trampa. Promete satisfacción, pero produce vacío. Promete una identidad porque te va a prometer un reconocimiento. Pero lo que va a hacer realmente es que te va a poner una marca de propiedad. Primera de Juan 2, 15 y 17 dice, no ames al mundo ni las cosas que estén en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te decía yo, tú sabes de dónde es tu marca y si realmente perteneces a Cristo. Si tu corazón sigue dependiendo de Babilonia, déjame decirte que estás siendo marcado. El tercer ángel nos está hablando acerca de una advertencia final. Dice el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y entonces este ángel completa el mensaje completo. Nos está diciendo, el evangelio eterno es este, adora a Dios, el creador del cielo y la tierra. Babilonia ha caído, pero en esa caída logró seducir a muchos. ¿Cómo dice con la fornicación? ¿Qué les dije del vino? Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Sí te das cuenta ahí? ¿Y aquí qué dice? Pero entonces tú, si adoraste a la bestia y a su imagen y recibiste la marca en su frente o en su mano, vas a beber del vino, pero de la ira de Dios. ¿Ya ves la diferencia? Dios nos está advirtiendo aquí que el evangelio jamás oculta las consecuencias de rechazar a Cristo. Y esto es precisamente el evangelio completo. Que hay un juicio contra todo aquel que no lo reciba. Que hay un juicio para todo aquel que no ha dado su vida para que Él lo transforme. Los que adoraron al Cordero participan de la presencia de Dios, están en el monte de Sión junto con el Cordero, pero los que adoraron a la bestia participan también de su juicio. No hay tres caminos, no hay zonas grises. La decisión que tomas hoy te va a decir a quién perteneces. Ahora versículo 12 dice, y aquí está la paciencia de los santos. Y aquí la palabra paciencia es upomeno, que no es resignación o aguante, sino es perseverancia. Y esta es la perseverancia de los santos. ¿Qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir que aquellos que perseveran en aguantar, en mantenerse firmes en los mandamientos de Dios, en la fe de Jesús, en el evangelio, y no son seducidos a beber el vino de la fornicación de Babilonia, entonces ellos permanecen para siempre.
Esto, mis hermanos, no fue escrito para informar acerca del futuro, solamente. Fue escrito para que tú y yo fuéramos fortalecidos en nuestra fe hoy. El mundo sigue ofreciendo falsas promesas. El mundo sigue ofreciéndonos satisfacciones. Pero el Evangelio nos está diciendo, permanece junto al Cordero. Y esta permanencia, esta perseverancia no es en vano. Porque vamos a ver en los siguientes versículos que esta perseverancia nos va a determinar cuál va a ser la cosecha. ¿De qué lado vamos a ser cosechados? Fíjate, el punto 3, la cosecha o la siega del Cordero. Apocalipsis 14 dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Quiere decir una hoz que tiene filo. Y Juan está viendo aquí una imagen que remonta a Daniel capítulo 7. Ponte de tarea a leer Daniel 7, donde precisamente el Hijo del Hombre recibe el reino eterno delante del anciano de días y lleva una corona de oro. Ya no es el cordero inmolado que estamos viendo, sino es un rey que viene a consumar aquello que su sacrificio hizo posible. Es una imagen de quien está recogiendo una cosecha, no un ángel o un hombre, es Cristo el que conoce perfectamente quién es suyo. Es quien conoce quién le pertenece. Capítulo 13 de Mateo. Y me gustaría que te dieras a la tarea de leer Mateo 13, que nos habla precisamente acerca del sembrador y acerca de aquel que, el hombre que saca su cosecha. Y nos está diciendo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, pero la siega es el fin del siglo. Jesús utiliza esta imagen para que nosotros tengamos claro que la cosecha no es un proceso continuo a lo largo de la historia. Es el momento final en el que esta era, la era de la iglesia, como la conocemos, va a llegar a su fin. Y el Señor va a demostrar públicamente quiénes son del Señor y quiénes no son el Señor. Y aquí vemos dos acciones distintas, porque primero aparece la siega realizada por el Hijo del Hombre y después vemos una vendimia ejecutada por un ángel, pero es el mismo escenario. Ahora déjame decirte esto. El trigo se cosecha y se cosecha de una manera delicada. Hay que separar la cizaña y el trigo. El trigo y la cizaña son muy similares, pero la cizaña pues es como hierba, no sirve para más, y el trigo se tiene que sacudir para sacar pues el granito, la semilla del trigo. Pero solo se sacude y el grano cae. Pero la uva, por otro lado, la uva tiene que pisarse. ¿Has visto los viñedos? ¿Sí? ¿Y has visto cómo sacan las uvas? ¿Cómo sacan el jugo? Tienen que pisarlo. Y es un proceso muy bonito, de hecho, ¿no? Es bien interesante.
No se puede hacer con un instrumento porque se lastima de más. No se puede hacer con... Actualmente todavía el vino se hace de esa manera. Y es bueno, es toda una